Si es tan amable, por favor, ubíquese de nuevo en Mateo, capítulo 5. Allí nos encontramos. Vamos a continuar con el mismo sermón del domingo anterior. El título de hoy es el mismo: Bienaventurados los que padecen persecución. Parte número 2. Bienaventurados los que padecen persecución. Así que por favor, abra su Biblia a Mateo, capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos das este privilegio de estar reunidos como un solo cuerpo que somos en Cristo y tener nuestros corazones dispuestos para escuchar tu consejo divino, escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos asimilar de manera correcta y humilde cada una de las cosas que hoy nos vas a enseñar, pero también te pedimos que nuestros corazones sean sensibles a estas verdades y que nuestras vidas sean transformadas y que seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir las vidas de todos aquellos que se crucen en nuestro camino y para que cumplamos el propósito de la vida cristiana, vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En el sermón anterior, nosotros aprendimos lo que claramente nos enseñan las Sagradas Escrituras, que todos los que se esfuerzan por vivir de manera piadosa van a padecer persecución. Eso lo enfatizamos una y otra vez en el sermón anterior. Cada vez que te esfuerzas por vivir en santidad, vas a encontrar rechazo en esta sociedad corrupta en la que nosotros vivimos, porque la sociedad odia a Cristo y en consecuencia odia a todos aquellos que están en Cristo, que son sus discípulos y que procuran vivir así como el Señor Jesucristo vivió. Esa es la razón por la que esto ocurre. Vivimos en un mundo que está caído en pecado, cayó de la gloria de Dios, se apartó de la gloria de Dios y se ha manifestado todo el tiempo en franca rebeldía contra Él. El mundo en el que nosotros vivimos no procura cumplir la voluntad de Dios el Padre, se opone a la voluntad de Dios el Padre. Trata de imponer su propia voluntad, que es pecaminosa, que es corrupta. Y cuando nosotros procuramos vivir según esa voluntad, le estamos declarando la guerra al mundo. A medida que la historia de la humanidad avanza, el deterioro moral y espiritual no mejora, hermanos. Como lo dije, se deteriora cada vez más. Las personas se vuelven cada vez más pecadoras. El mundo en que vivimos se vuelve cada vez más pecador. Y eso, por supuesto, exige que la iglesia se vuelva cada vez más santa, porque somos la iglesia del Señor. Y ese es nuestro distintivo con respecto al mundo. La sociedad pecadora está gobernada por Satanás y por eso ellos aman su pecado y encuentran cada vez nuevas formas de expresar su pecaminosidad. La sociedad en que vivimos encuentra cada vez más nuevas maneras de mostrar su depravación en la que ellos se encuentran. Una de las formas en la que lo hacen es aprobando leyes que les permita vivir dando rienda suelta a todos esos deseos lujuriosos y pecaminosos. Y lo hemos visto como esto ha ocurrido en varios países donde se ha estado aprobando el matrimonio homosexual y donde se han estado aprobando maneras de enseñar la ideología de género en los planteles educativos y de esa manera adoctrinar a los niños para que también
desarrollen ese tipo de inmoralidad que promueve el lobby LGBTQ+. En una sociedad como esa, lo hemos dicho antes, Cristo es odiado. Y quizás no escuchamos eso de manera literal y abierta en la calle, pero cuando las personas viven en contra de la voluntad de Dios, lo que manifiestan es odio. En esta sociedad en que vivimos, la palabra de Dios es ignorada. Las personas incrédulas no tienen interés en estudiar las Escrituras, porque no tienen en interés vivir lo que las Escrituras enseñan. Así que es ignorada la palabra de Dios, no es tenida en cuenta, y todo aquel que viva para Cristo y anuncie su palabra sufrirá persecución. Por supuesto que sí. Donde la palabra de Dios no es aceptada y tú vives conforme a la palabra de Dios, tú no serás aceptado. Es importante que nosotros entendamos que esto va a empeorar a medida que vaya avanzando el tiempo. Hoy en Venezuela nosotros no estamos corriendo peligro de muerte por ser cristianos, pero en muchas partes del mundo muchos cristianos son asesinados por su fe en Cristo. No obstante, en medio de todo esto, la Biblia nos enseña y Cristo nos promete que quienes sufren persecución por causa de Él son bienaventurados. Bienaventurado significa una persona que puede disfrutar de la misma felicidad que Dios disfruta. Y eso, hermanos, excede a cualquier cosa que el mundo nos pueda arrebatar. Excede a cualquier tipo de sufrimiento y flagelo al cual el mundo nos pueda someter. La bendición en Dios es mucho más grande que cualquier maldición que tengamos que enfrentar mientras estamos aquí en la tierra. Hoy le damos continuidad a la estructura que iniciamos el domingo pasado. Estuvimos observando únicamente el punto número 1, la persecución de los creyentes. Hoy vamos a ver los otros 2 puntos que ya fueron mencionados el domingo pasado. Número 2, la promesa del reino para los creyentes. Y número 3, la actitud del creyente frente a la persecución. Vamos a observar entonces el punto número 2, la promesa del reino para los creyentes. Si es tan amable, por favor, ponga sus ojos en Mateo capítulo 5, versículo 10. Y note la promesa que el Señor Jesucristo hace allí para todos aquellos que creen en Él y se han apartado de la práctica del pecado. Dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues, vea la frase siguiente, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Este versículo es de suma importancia para darle significado a la vida cristiana. Pueden arrebatarnos todas las cosas en este mundo, hermanos, pero hay una cosa que no podrán arrebatarnos nunca, y es el reino de los cielos, el cual es eterno, y el cual está colmado de bendiciones eternas e infinitas. Lo verdaderamente valioso, este mundo no nos lo puede arrebatar. Lo verdaderamente valioso que recibimos por causa de Cristo, aquello por lo cual sufrimos en este mundo, no nos podrá ser quitado. ¿Lo ve? Esto es, hermanos, una verdad esperanzadora. El cristiano fiel siempre debe recordar que sin importar cuánto pierde en este mundo por la causa de Cristo, cualquier cosa que pierda realmente es un precio o un costo muy pequeño en comparación con las bendiciones que tenemos en el cielo para la eternidad. Muy pequeño, así que lo que sacrificamos no es nada en comparación con todo lo que Cristo nos ha dado. El apóstol Pablo, pensando en esto, escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
El apóstol Pablo padeció enormemente por su fidelidad a la predicación del Evangelio, por su lealtad a la persona de Cristo, pero él estaba convencido que cualquier cosa que perdiera en este mundo, o cualquier dolor, o incluso su misma libertad, la cual perdió también, o su vida, que también perdió, no se podía comparar con todas las bendiciones que él en Cristo había recibido y que disfrutaría en la gloria. Esto que el apóstol menciona aquí es una referencia a la resurrección del cuerpo. Sepa esto, Jesucristo resucitó y Él es las primicias de nuestra resurrección. Nosotros resucitamos en Cristo, resucitamos en Él. Nuestra resurrección corporal está asegurado y un día seremos semejantes a Cristo. Esa es la gloria eterna del creyente. Nuestros cuerpos resucitarán, no igual como los tenemos ahora, sino glorificados. Cuerpos que ya no van a envejecer, no se van a enfermar, no van a sufrir, sino que se mantendrán fuertes por la eternidad. Cuerpos saludables, cuerpos jóvenes, llenos de la gloria de Dios, y estaremos en la eternidad y podremos disfrutar de la presencia de nuestro Señor. La Biblia dice que veremos a Cristo porque seremos como Él es. Así que estas verdades nos alientan y nos motivan a que seamos fieles a nuestro Señor. Cada bienaventuranza que nosotros hemos estudiado comienza con el término bienaventurado. En esta, Cristo usa el término bienaventurado 2 veces. Es decir, existe una bendición doble para quienes son perseguidos por causa de Cristo. Si usted observa los 3 versículos, ahí va a ver que la palabra bienaventurados 2 veces aparece. Es la primera vez que se usa 2 veces la palabra para una misma bienaventuranza. Y es porque el mismo Señor Jesucristo sabe que enfrentarse a la persecución por causa de la fe no es algo grato, no es algo fácil, así que nos da motivación de la recompensa que recibimos en el cielo. La bendición específica a quienes son perseguidos es que de ellos es el reino de los cielos. Cada vez que eres perseguido por la causa de Cristo, eso es un recordatorio de que el reino de los cielos te pertenece. Eres miembro del reino de los cielos. Si el mundo no te aprueba, si el mundo te rechaza, si el mundo te persigue, el mundo mismo te está dando evidencia de que tú realmente perteneces a Cristo, porque el mundo abraza, el mundo recibe, el mundo aprueba a todos aquellos que le pertenecen y que viven según su ideología, su filosofía, su sistema de vida. Pero aquellos que viven según el Evangelio son rechazados. Si tú eres rechazado, entonces sabes que le perteneces a Cristo. Los ciudadanos del reino finalmente heredarán el reino. Pablo emplea una idea similar a lo que Jesucristo nos expresa aquí. Note segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 al 7. Segunda epístola del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, capítulo 1, versículos 4 al 7, y mire cómo dice allí la Escritura. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Jesucristo vendrá un día, hermanos, y va a hacer que todas las personas rindan cuenta ante Él. Y nosotros mismos vamos a ser llevados al tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta también. No para ver si somos salvos. Todo aquel que vaya al tribunal de Cristo va a ese tribunal porque es salvo, porque los incrédulos no irán a ese tribunal, solamente los creyentes. Pero serán juzgadas
tus obras allí, tus obras. Cuánto tú realmente fuiste fiel al Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Los que somos esposos, ¿vivimos para agradar a nuestra pareja o vivimos para agradar a Dios? Bueno, eso se sabe cuando tú tomas decisiones y ignoras la Biblia para agradar a tu pareja. Ahí se sabe que tú vives es para tu pareja y no para el Señor. Y eso ya es una muestra de infidelidad. O en el caso de los padres, cuando permiten en ciertas circunstancias el pecado de sus hijos, están mostrando que prefieren a sus hijos más que a Dios. Hermanos, el punto aquí es que Dios tiene que ser lo primero en tu vida, por encima de tu esposa o de tu esposo, por encima de tus hijos, por encima de tus amigos o del trabajo, por encima de cualquier cosa que la sociedad te exija. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Así se lleva a cabo la vida cristiana. Quienes son así sufren persecución, pero Cristo dice que ellos reciben bendiciones que no pueden ser arrebatadas. Un destacado comentarista bíblico considera que las bendiciones del reino son triples. Es una bendición que recibimos, pero es triple esa bendición. Pero recuerde, esto no es para cualquiera. Esto es para quienes realmente han creído en Cristo y lo demuestran por medio de sus vidas. Se presentan circunstancias difíciles y ellos siempre honran al Señor y honran su palabra en todas las cosas. Y cuando van a tomar una decisión, puede ser una decisión muy difícil de tomar, incómoda, pero esa es la que honra a Dios, pues toman esa e ignoran las decisiones fáciles, pero que deshonran a Dios. Esa es la vida cristiana fiel. Son bendiciones triples. Número 1, tienen una característica de ser bendiciones presentes, es decir, las bendiciones en Cristo no solamente son bendiciones para la eternidad, en el futuro cuando estemos con Cristo en el cielo, son bendiciones que podemos disfrutar aquí y ahora. Estas son bendiciones que se nos prometen para un disfrute instantáneo, de una vez, mientras estamos aquí en la tierra. Nosotros vemos, por ejemplo, la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, fue entregado a unos mercaderes. Los mercaderes tomaron a José, se lo llevaron a Egipto y se lo vendieron a Potifar. Potifar lo tuvo en su casa. ¿Y qué le pasó a José en la casa de Potifar? La esposa de Potifar se enamoró de él. Y él no quiso estar con ella y huyó de ella, y ella se molestó al sentirse rechazada y lo acusó y contó las cosas como no eran. Lo contó a beneficio de ella. Ella era la inocente, ella era la víctima y el culpable era José. Fue José quien trató de forzarla, según ella, cuando sabemos que había sido al revés. Y por eso José fue a la cárcel. José podría haber dicho que la vida ha sido realmente injusta con él. Sus hermanos lo vendieron sin él haberle hecho ningún daño a sus hermanos. Y luego, tratando de hacer las cosas bien en casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa falsamente. Y luego Potifar, de manera injusta, lo lanza a la cárcel. Qué terrible situación para José. Pero hermanos, realmente todo esto se convirtió en una bendición sobreabundante para el pueblo de Dios. Porque Dios usaría a José para proteger al pueblo de Dios de la hambruna que se presentaría aquí en la tierra. Así que es probable que tú estés enfrentando circunstancias difíciles en este tiempo presente, pero probablemente Dios te está haciendo pasar por esas circunstancias porque quiere moldear en ti cierto carácter y porque quiere también usarte para que tu testimonio sea de bendición para las personas que están a tu alrededor. No sabemos cómo, pero Dios en su soberanía permite las circunstancias duras en las vidas de sus hijos, siempre con un propósito bueno, siempre con un propósito santificador. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es el ejemplo de Daniel. En la época de Daniel se dio un edicto en donde Daniel se vio forzado a no orar a Dios o no adorarlo por 30 días. Y muchas personas en esa nación se sujetaron al edicto del emperador, pero Daniel no hizo caso. Daniel llegó a su casa sabiendo que su vida corría peligro, abrió las ventanas, abrió la puerta, se puso de rodillas y adoró a Dios. Él no se sujetó a una ley que no honraba a Dios. ¿Lo ve? Y eso le trajo dificultades.
nosotros podríamos pensar, bueno, pero si somos fieles, el Señor nos va a proteger para que nada nos haga daño, y resulta que somos fieles y pasamos por momentos muy duros. Daniel pasó por un momento muy duro y fue lanzado a una fosa de leones, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios cerró la boca de los leones para que no tocaran a Daniel. Y de esa manera Dios usó la fidelidad inquebrantable de Daniel para mostrar su poder en una nación impía. Tanto fue así, hermanos, que el mismo emperador o rey de Babilonia, al ver el poder de Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones, él mismo elogió a Dios. El testimonio de un hombre hizo que el carácter de un Dios santo brillara para un monarca impío. ¿Lo ve? Y si usted se ubica conmigo en Daniel, capítulo 6, versículo 26, usted puede allí leer las palabras de ese rey llamado Darío, quien debido al testimonio de Daniel dijo lo siguiente. Daniel capítulo 6, versículo 26. Dice allí el rey Darío: de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Amados hermanos, es obvio que el rey tuvo una fuerte impresión de Daniel y por supuesto también del Señor, ya que se expresó como si hubiera llegado a un punto de confianza personal en Dios para su salvación, así como lo hizo Nabucodonosor. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 4, vemos a Nabucodonosor ser movido al arrepentimiento y humillarse delante de Dios. Así que lo que vemos aquí es una expresión de arrepentimiento probablemente de un rey que ahora había conocido el poder del Dios verdadero, pero a través del testimonio fiel de uno de los hijos de Dios. Daniel vivió en una sociedad pagana, pero no se dejó corromper por la sociedad pagana. Fue perseguido a causa de su fidelidad, fue perseguido a causa de su fe, y Dios honró a Daniel. Así que la Biblia nos llama a ser así. Daniel ilustró la potencia evangelizadora de una vida piadosa e íntegra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ilustrar con nuestras vidas nuestra fe en el Señor, mostrar vidas piadosas, ser íntegros. La integridad tiene que ver con ser completo. Aquello que está en nuestra mente debe ser la palabra de Dios. Y esa palabra debe gobernar no solo nuestra mente, hermanos, no solo debemos pensar en ella y ya, sino que debe gobernar también nuestras acciones y las cosas que hablamos. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Ahora bien, amados hermanos, no todo creyente es recompensado en esta vida con las cosas de esta vida. No todo creyente puede contar su historia con una victoria al final, como sucedió con José y con Daniel, pero cada creyente es recompensado en esta vida con el consuelo, con la fortaleza y el gozo del Señor que vive en el corazón del creyente. Sabemos que a lo largo de la historia muchas personas fueron martirizadas por su fe, fueron lanzadas a bestias salvajes, algunos cuerpos fueron desmembrados, otros fueron metidos en hornos de fuego y fueron consumidos, otros sencillamente fueron quemados en vida o apedreados. El mundo de entonces siempre ha buscado nuevas formas de torturas y los cristianos han pasado por todas esas torturas, pero han sido fieles a todo eso. También es bendecido con la seguridad de que ningún servicio o sacrificio por el Señor es en vano. Todo lo que hacemos, hermanos, repercute siempre en el cielo. Jim Elliot, que fue un misionero fiel, a él le advirtieron varias veces que no fuese a evangelizar a la tribu que se encontraba en el Ecuador, los Aucas, porque era una tribu salvaje, y le advirtieron que su vida corría peligro y que podía perder su vida. Ante todas esas advertencias, la frase célebre de Jim Elliot que se menciona en todas partes fue cuando él dijo: no es tonto aquel que pierde todo lo que no puede retener para ganar lo que no podrá perder. No es tonto aquel que pierde todo lo que no puede retener para ganar lo que jamás podrá perder. ¿Lo ve? Jim Elliot fue al Ecuador
y se metió en la selva y se acercó a la tribu indígena y le predicó el evangelio a esa tribu, y como consecuencia de eso lo asesinaron a él y a otros 4 misioneros que lo acompañaban. Y usted puede ver la historia de estos misioneros en YouTube. Jim Elliot murió, sus amigos con él murieron, pero si usted sigue la historia, notará que eso abrió las puertas para que los misioneros que venían detrás sí pudiesen acercarse a esa tribu y sí les hablaron acerca de Jesús. Y fue tanto el impacto que hasta una iglesia se fundaría en medio de esa tribu, siendo el pastor uno de los aucas. ¿Qué le parece? Así que muchas veces vamos a morir por causa de Cristo y no vamos a ver los resultados de nuestro esfuerzo en esta tierra, pero eso va a repercutir en la eternidad y será de mucha bendición para quienes siguen aquí. La segunda forma de bendición de estas bienaventuranzas es que son bendiciones milenarias. Cuando Cristo venga en poder, juzgue el pecado, Él iniciará un reino de 1000 años sobre esta tierra, y durante ese tiempo toda la creación será renovada. Luego será destruida para pasar al estado eterno, pero será un universo, será un cielo, una tierra limpiada de toda contaminación, de todo el daño que el pecado le ha causado, para que se lleve a cabo un reino milenial colmado de bendiciones para quienes habiten en ese periodo de tiempo aquí en la tierra. Así que serán bendiciones también que se disfrutarán en ese periodo, pero también hay bendiciones en el reino eterno. Esta es la bendición de todas las bendiciones, porque es en el reino eterno donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo y en donde podremos disfrutar de manera plena y eterna de todas las bendiciones infinitas que en Cristo nosotros hemos recibido. Pero repito una vez más, hermanos, el mundo jamás podrá quitarnos las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Muchas personas han perdido sus casas, sus trabajos, han perdido la oportunidad de ingresar a la sociedad a causa de su fe, pero no las bendiciones que Cristo les ha dado en la eternidad. ¿Para qué mantener cierto estatus o mantener las posesiones que igual siempre vamos a perder porque un día nos vamos a morir? Así que no lo vamos a retener por mucho tiempo. Tu casa, tu carro, tu dinero, tu negocio, cualquier cosa que tengas, un día lo vas a perder porque vas a morir. Y no sabes qué va a hacer tu familia con eso que tú dejaste atrás. Siembras tu vida en esas cosas y te esfuerzas por tener esas cosas y hacerlas crecer, pero un día te vas a morir. Y nada de eso servirá para la eternidad. Así que será mejor que seamos fieles al Señor. Será mejor que nos evaluemos a la luz de la Biblia y verifiquemos que realmente hemos creído en el Señor, y nos evaluemos para ver si realmente estamos viviendo para su gloria y para su honra. Las bienaventuranzas comienzan y terminan con la promesa del reino de los cielos. Es así como comienzan en el versículo 3. El reino de los cielos para quienes son ciudadanos de ese reino, y por supuesto de ese mismo termina el reino de los cielos para quienes son perseguidos por causa de la justicia. El punto número 3, hermanos, tiene que ver con la actitud del creyente frente a la persecución. ¿Cuál es la manera en la que nosotros debemos responder al rechazo del mundo, al odio, a la hostilidad, al maltrato o a la muerte? Si realmente nosotros pertenecemos a Cristo, entonces, ¿cómo vamos a responder? Mateo capítulo 5, versículo 12. Allí se nos dice cómo respondemos nosotros a la persecución, al sufrimiento, a la hostilidad, al rechazo del mundo, al flagelo que el mundo nos causa debido a nuestra fe en el Señor. Mateo 5:12 dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Note por favor las 2 primeras palabras que aparecen en el versículo 12, porque ellas enfatizan la actitud del cristiano en medio de la persecución: regocijo y alegría. Esa es la actitud. No es queja, quejándose todo el tiempo por el sufrimiento que tenemos en este mundo. Eso es una expresión de infidelidad al Señor, de inmadurez. Cuando realmente estamos alimentándonos de la palabra de Dios y estamos madurando y estamos creciendo, vamos a dar gracias a Dios
por todas las dificultades que tengamos que enfrentar, porque lo amamos a Él y porque nada es más precioso para nosotros que Dios mismo. ¿Lo ve? El cristiano fiel sabe que el tesoro más valioso que tiene es a Cristo. No es una persona influenciada por la teología de la prosperidad que viene a la iglesia porque quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones. Eso es un tipo de fe, si se le puede llamar así, hipócrita, falsa. No vienes aquí por quién es Cristo, vienes aquí por conveniencia, porque quieres lo material para ti. La fe verdadera se enfoca en la hermosura, en la santidad, en la pureza, en la misericordia, en todo aquello que conlleva el carácter de Dios. La fe cristiana se enfoca en Dios mismo. Es a Dios a quien deseamos a Cristo. Solo quiero a Cristo, con eso me basta. Esa es la expresión de un corazón que ama realmente al Señor. Puedo perderlo todo en esta vida, no importa. Solo quiero a Cristo. Con eso me basta. Los verbos que aparecen allí, regocíjense, en griego chairete, y alégrense, en griego agagiaste, ambos se encuentran en tiempo presente y ambos están en modo imperativo. Es importante que comprendamos esto, tiempo presente, modo imperativo. El tiempo presente expresa una acción que debe hacerse de manera continua. No es que te vas a regocijar en algunos momentos sí y te vas a alegrar en algunos momentos sí y en otros momentos no. No, es mantener una actitud de regocijo y alegría constante en tu vida, constante. Claro, vas a sufrir a causa de las circunstancias duras. Te va a ser como una puñalada en el corazón cuando vengan las amenazas, la persecución. Va a ser doloroso, pero tu fe en el Señor y las promesas llenas de esperanza que Él te da apagarán el sufrimiento y encenderán el gozo y la alegría, y eso permanecerá cuando tu fundamento es Cristo. Entonces el tiempo presente expresa una acción continua. El imperativo sugiere que eso es un mandato a una acción, es un mandamiento de Dios. Allí no lo está sugiriendo. Bueno, si por alguna causa son perseguidos, yo les sugiero, pero ustedes decidirán si no o si sí, yo les sugiero que se alegren. No es una sugerencia, es una orden, es un mandamiento. Y si tú eres el ciudadano del reino de los cielos, quien da la orden es tu rey. Y un rey tiene que ser obedecido en todos los términos. La idea de este versículo, hermanos, es la siguiente. Mucha atención. Regocíjense y alégrense sin interrupción, aunque las circunstancias sean adversas. Regocíjense y alégrense sin interrupción. Un cristiano no debe permitir que las circunstancias difíciles de la vida le roben el gozo que el Espíritu Santo hace brillar en su corazón. Y recuerde que Gálatas 5, 22 y 23 nos recuerda esa verdad. El gozo en la vida del cristiano no es el resultado de circunstancias favorables, de circunstancias cómodas. El gozo en la vida del cristiano es el resultado de la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida de esa persona que ha creído en el Señor. Puedes pasar por momentos que son muy difíciles, pero tu confianza en el Señor producirá en tu corazón paz, y la paz, gozo. Cuando no tenemos gozo, es porque no confiamos que el Señor nos sostiene. Es la confianza en nuestro Rey, es la confianza en nuestro Señor y Salvador lo que produce gozo en nuestros corazones, lo que produce paz y tranquilidad. Amén. Es importante que nosotros podamos comprender que la manera como el creyente responde a la persecución y responde también a la aflicción no es escapándose de ella, no es escondiéndose. Mejor no predico el evangelio porque quien predica el evangelio es condenado a muerte. Mejor no glorifico a Dios porque quien glorifica a Dios es condenado a muerte. Mejor miro para otro lado cuando la gente esté pecando porque me voy a meter en conflicto. Mejor me comporto de una manera que a la gente le guste para que no me rechacen.
aunque al mismo tiempo esté insultando a Dios con mis decisiones y con mi conducta. Esa no es la actitud de un creyente. Así que no escapamos de las circunstancias difíciles, tampoco nos escondemos. Escapar del mundo es escapar de la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Nosotros ahora mismo, si es que somos cristianos realmente, le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y no le pertenecemos al mundo, pero Él nos ha enviado para que seamos testigos suyos y de su evangelio en el mundo. Debemos apartarnos del mundo en el sentido de que no debemos dejarnos influenciar por la filosofía e ideologías pecaminosas del mundo. Pero debemos estar en el mundo en el sentido de que tenemos que obedecer la orden que se nos ha dado de predicar el evangelio y debemos anunciarlo, aunque nos griten que nos callemos, nosotros anunciamos a Cristo y que solo en Él hay salvación. Así haya 1000 amenazas y nos quiten la vida por eso. Tenemos el ejemplo en Hechos con los apóstoles cuando comenzaron a predicar el evangelio. A 2 de ellos los llevaron ante el concilio por predicar el evangelio, los golpearon fuertemente, los lanzaron a la cárcel y después los mandaron a llamar y les dijeron: miren, los vamos a dejar ir, pero si ustedes vuelven a predicar en ese nombre, van a morir. Así que váyanse, pero no prediquen más en ese nombre. Y ellos se fueron y ¿saben qué hicieron? Predicaron de ese nombre, Cristo. Siguieron anunciando el evangelio y sabemos que murieron. Él nos ha enviado para que seamos testigos en el mundo. Si tú no eres testigo de su evangelio, no estás siendo fiel a Cristo. Tú debes ser testigo. El mundo se va a oponer porque el mundo ama más la oscuridad, el mundo ama las tinieblas, el mundo ama su pecado, el mundo se siente cómodo en la carne. Nosotros como creyentes tenemos una nueva naturaleza, es la vida de Dios en nosotros y no nos sentimos cómodos en las cosas de la carne, no nos sentimos cómodos con las cosas del mundo. Nosotros encontramos comodidad en todo aquello que honra a Cristo por la nueva vida que Cristo nos ha dado. En nuestro corazón ahora hay inclinaciones por Cristo, hay afectos por Cristo y hay repulsión al pecado. Ciertamente un cristiano puede llegar a pecar, pero cuando lo hace se siente sucio, se siente cochino y no estará tranquilo hasta que vaya a Cristo en arrepentimiento y confiese su pecado y se aparte de esa conducta. Esa es la verdad en todo cristiano verdadero. Pero aquel que persiste en su pecado o simplemente no asume su responsabilidad ante la sociedad, no está mostrando fidelidad, sino todo lo contrario, deslealtad e infidelidad. ¿Cómo te estás comportando tú? ¿Estás brillando la luz del evangelio en la sociedad en la que te encuentras? ¿O prefieres callar para que nadie te llame ridículo, irrelevante o te acusen de ser un creyente? El Señor nos envía para que seamos testigos de su evangelio. Mire Juan capítulo 17, del 14 al 18. Juan capítulo 17, del 14 al 18. Mira, son las palabras del Señor Jesús aquí. Él dice acerca de sus discípulos, y esto tiene que ver, allí está hablando no solo de sus apóstoles, sino de todos aquellos que creerían en Él. Nos incluye a nosotros. Dice Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así que somos enviados por Cristo al mundo, no para ser como el mundo, sino para que el mundo escuche el evangelio y vea el evangelio vivido por nosotros. Ese es el punto. Los seguidores de Cristo son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Ahí en Mateo capítulo 5, justo después de terminar el capítulo 12, eso es lo que Jesús dice en los versículos 13 y 14. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo.
Esto tiene que ver con el próximo sermón que vamos a estudiar. Para que nuestra luz ilumine a otros y nuestra sal les dé sabor, tenemos que ser activos en el mundo, no escondernos del mundo. ¿Lo ve? Entonces, hay una forma en la que nos apartamos del mundo, pero hay otra forma en la que debemos estar en el mundo. Nos apartamos del sistema pecaminoso, corrupto del mundo, pero estamos en el mundo para brillar la luz de Cristo. Entonces somos nosotros quienes tenemos que influenciar al mundo, no el mundo a nosotros. Pero, hermanos, está pasando todo lo contrario en la mayoría de creyentes en las iglesias. ¿Por qué? Porque es el mundo el que nos está influenciando. ¿Cómo? Por medio de la televisión y los programas que vemos, por medio de la música, por medio de las clases en las universidades. Es un constante bombardeo de la filosofía corrupta y pecaminosa del mundo. Constante. Por nuestros compañeros de trabajo, ellos piensan de cierta manera o hacen ciertas cosas, o termina la jornada de trabajo y todos ellos van a reunirse en cierto lugar donde sabes que no deberías ir, pero son tus amigos y están allí, taqui, ¿verdad? Porque no vas, te invitamos, ¿qué tiene de malo? No va a pasar nada. Si es verdad, vamos a beber, y si es verdad, vamos a bailar, pero tú no vas a hacer nada de eso, tú solamente vas a estar allí con nosotros, y el cristiano accede y va y se presenta en un sitio donde no debería estar. ¿Lo ve? Entonces tú eres visto como una cosa rara para ellos. Realmente eres una cosa rara para ellos porque tú tienes la vida que ellos no tienen. Ellos aman su pecado y si tú eres cristiano tú amas a Cristo. Si eso es verdad en tu vida, tienes que mostrar la diferencia. El Evangelio no se nos ha dado para que lo escondamos. El Evangelio se nos ha dado para que lo anunciemos en todo tiempo, en todo lugar, a toda persona, sin importar las consecuencias, amados hermanos. ¿Eso haces tú? ¿Con cuánta prioridad tú compartes el Evangelio con las personas que están a tu alrededor? ¿Sabe algo? Pasó una vez, cuando estaba trabajando en una empresa, estuve varios años en una empresa, y allí, usted sabe, todos se conocen. El que es cristiano, el que no es cristiano, el que es líder en su iglesia, el que no lo es. Porque el que es cristiano cuenta de lo que hace en el Señor y lo comparte con otras personas y predica el Evangelio. Así que tenía yo 4 años trabajando en esa empresa y nos enteramos acerca de una persona que trabajaba con nosotros que nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos. ¿Y sabe cuál era la verdad de esa persona? Que él era cristiano. Tenía 4 años trabajando con nosotros y nunca nos enteramos que él era cristiano. Porque él no compartía su fe con nadie. Él no decía absolutamente nada. Ni siquiera nadie pudo decir, con razón. No, porque a veces si tú no hablas el Evangelio, pero realmente vives a Cristo, la gente va a ver, este tiene que ser cristiano como sea. ¿Por qué? Porque habla de cierto modo, se comporta de cierta manera y rechaza ciertas conductas. Tiene que ser evangélico, se lo voy a preguntar. Pero ni con su conducta daba a entender que era cristiano. Resulta que estaba bautizado de hace muchos años y estaba en una iglesia y pertenecía a un ministerio en la iglesia. ¿Qué le parece? Y nadie en la empresa sabía. Por 4 años nadie se había enterado. ¿Cómo pasa contigo? Donde tú estás, ¿la gente ya se enteró que tú eres un hijo de Dios? ¿Ya la gente se enteró que tú eres cristiano evangélico? ¿Lo saben? Qué triste que escondamos eso. Qué triste. Y muchas veces por vergüenza. Bien, hermanos, tenemos la orden de estar alegres en medio de las circunstancias difíciles. No estar alegres cuando sufrimos por causa de Cristo. Número 1 es ser desconfiados. Como ya les expliqué, la confianza produce paz en el corazón y la paz produce gozo. Pero número 2 es ser desobedientes porque es una orden. Es una orden. Pero qué interesante, alguien podría decir, pastor, qué injusto es esa orden. ¿Por qué? ¿Por qué es injusta? Porque nos deja pasar por momentos sumamente difíciles y dolorosos. Y de paso, que nos deja pasar por esas circunstancias tan duras y dolorosas, nos manda que seamos gozosos. No puede ser, eso es injusto. Si quiere que seamos gozosos, entonces que nos colme de salud y prosperidad financiera, ¿verdad? Ese es el pensamiento de la teología de la prosperidad, que es equivocada. Mira, el punto es que el gozo en tu vida cristiana no depende de tu esfuerzo. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en ti. Tú tienes que hacer lo que dice Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu Santo.
Y si tú eres lleno del Espíritu Santo, no importa lo que el mundo haga, no puedes dejar de ser lleno del Espíritu. Y es por eso que cuando nosotros estudiamos la historia del cristianismo y a los mártires, ¿cómo morían ellos en el Coliseo? Los llevaban al Coliseo, los amarraban a unas piras y les prendían fuego. O los llevaban y los amarraban los soltaban a ellos en el Coliseo y los leones los soltaban también y les brincaban a los cristianos encima para que los devoraran. Y en las tribunas estaba la gente gritando como si estuviesen en el cine. Ese era el cine para los romanos en esa época. Eso era entretenimiento para los ciudadanos en Roma. Ver cómo los cristianos eran descuartizados por fieras salvajes, ver cómo las llamas consumían los cuerpos de los cristianos, ver cómo eran desmembrados públicamente, sus cuerpos arrancados con máquinas que amarraban mecates en sus manos y pies y les arrancaban sus extremidades en público, y verlas gritar de dolor era entretenimiento para las multitudes. Y disfrutaban de ver a los cristianos haciendo eso. Pero ¿sabe una de las cosas que hizo que mucha gente se convirtiera al evangelio? Es que cuando iban a esos eventos, ellos decían, vamos al Coliseo, vamos a ver cómo van a desmembrar unos cuantos cristianos, vamos a disfrutar eso. Van a soltar hoy unos leones y se van a comer a unos cristianos, vamos a ver eso, vamos a disfrutar. Y ellos iban y se subían en la tribuna y se sentaban expectantes para ver aquella terrible cosa. Y mire, ¿qué hacían los cristianos cuando eso pasaba? Ellos cantaban himnos al Señor. Cuando las bestias salvajes estaban a punto de tirárseles encima, ellos se tomaban de las manos y miraban al cielo y comenzaban a entonar cantos al Señor, a adorar al Señor. Y la multitud en las gradas, al ver esos rostros llenos de gozo, de adoración, de alegría, ellos no entendían, ¿cómo es posible? Van a morir despedazados por unas bestias salvajes, van a morir quemados y están adorando a su rey. Y no solo eso, se ve gozo en el rostro de estas personas. ¿Por qué hay tanto gozo en ellos si van a morir de la peor manera? ¿Cómo es posible que haya tanta alegría en estas personas? Y morían en medio de alabanzas. Y las fieras salvajes se lanzaban sobre ellos y los destrozaban sus cuerpos. Y ahí era cuando el himno era silenciado, cuando habían muerto. Mientras estaban en las llamas, ellos cantaban también. Policarpo, que fue pastor de una iglesia y fue discípulo del apóstol Juan, Policarpo, él fue llevado al Coliseo y se le pidió que maldijera a Cristo en público. Policarpo, de 80 años, dijo, ¿cómo voy a maldecir a un hombre, Dios, que murió por mí, que me bendijo y que nunca me ha hecho nada malo? Y lo alabó. Así que le dijeron, por cuanto no quisiste maldecir a Cristo, entonces vas a morir. Y lo amarraron a una pira y le prendieron fuego. Y sucedió que cuando prendieron el fuego a su alrededor, el fuego no se acercaba a él. El fuego se quedaba lejos, no llegaba a donde él estaba. Entonces las personas no entendían por qué el fuego no se aproximaba a su cuerpo y lo quemaba. Así que se acercaron para ver y acomodar todo, y él mismo les dijo, si quieren suelten mis cuerdas y les ayudaré a acercar esos troncos encendidos a mí. Yo les ayudaré a acercar esos troncos encendidos a mi cuerpo. Así que se fue encendiendo la madera hasta que él fue consumido, pero mientras era consumido por el fuego, él adoraba a Cristo lleno de gozo y consideró que era un privilegio morir por la causa de Cristo. ¿Dónde está Policarpo ahora? Él está en la presencia del Señor, disfrutando de manera plena de todas las bendiciones que en Cristo él recibió. ¿Lo ve? ¿Hasta dónde eres capaz tú de llegar? Muchas veces nos quejamos porque nos duele una uña. Nos quejamos porque algo que queríamos que nos saliera como nosotros esperábamos no salió así. Inmediatamente nos quejamos contra Dios. ¿Qué clase de fidelidad es la que nosotros tenemos? Cristo dice que debemos regocijarnos. Ahora bien, Jesús ofrece 2 razones para gozarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos. 2 razones para que nosotros estemos alegres, llenos de gozo en medio de la persecución. Razón número 1.
Debemos alegrarnos porque la recompensa de nosotros en los cielos es grande. Eso es lo que el Señor dice en Mateo 5:12. Ahora bien, amados hermanos, hay que destacar aquí que no se trata de que nosotros vamos a hacer méritos. Es decir, hagamos ciertas obras y conforme a esas obras y méritos es que nosotros vamos a recibir esas bendiciones. No, esto es un acto de la soberana gracia de Dios. Por su gracia y por los méritos de Cristo, nosotros tenemos acceso a todas esas bendiciones. El pecador no debe reclamar premios. Imagínate llegando al cielo. Mira, Señor Jesús, aquí estoy, dame todas mis bienaventuranzas, porque yo hice esto y yo hice aquello y yo hice lo otro y yo me esforcé y yo me sacrifiqué. El yo no existe en el cielo. Es gracias a Él, es por los méritos de Él, es por el sacrificio de Él, es por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que nos fortaleció. Es Él quien nos persevera, es Él quien nos da fortaleza y firmeza en medio de las circunstancias difíciles. Y cuando tenemos gozo, es el gozo producido por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, la gloria siempre es de Él y por causa de Él estamos en el cielo. Aquellos que huyen, aquellos que se esconden, con esa acción demuestran que no han creído realmente en el Señor. La recompensa es el producto de la gracia, que es descrita como grande. Es una recompensa muy grande, dice el Señor. Esa frase muy grande significa que es inconmensurable. Eso significa inconmensurable, significa incalculable. Es tan grande que no lo puedes contar. Cuando tu mamá te sirve el almuerzo, ¿tú cuentas los granitos de arroz? Tú dices, no, ¿cómo cuento eso? No se puede. Demasiado, me pasaré ahí 3 meses contando el poquito de arroz que me echó en el plato. No puedes contar las bendiciones que el Señor te da, porque son muchas y son grandes, demasiadas y son infinitas. Esa es una de las razones por las que debemos estar alegres. Es una recompensa que viene de Dios y se basa en los méritos de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Al mismo tiempo, Cristo presenta esta recompensa como una motivación para la fidelidad de sus discípulos, para que seamos fieles. Claro que sí, las obras del creyente sí tienen cierto valor para las coronas que vamos a recibir en el cielo, pero todas esas obras que hagamos son el resultado de la fe que el mismo Dios ha puesto en nosotros. Mire Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo dice? Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces son las obras preparadas ¿por quién? Por Cristo. Son obras de Cristo en las que nosotros andamos. ¿Y por qué andamos en esas obras? Porque Él nos hizo de nuevo. Somos una nueva creación en Cristo. Esa es la regeneración. Él nos dio un nuevo corazón. Y en ese corazón Él puso sus leyes. Y Él es quien hizo que obedeciéramos a sus leyes y que fuésemos fieles a Él. Todo es gracias a Él. Cuando realmente hemos creído en el Señor, esa es una verdad en nuestras vidas. ¿Tú vives así, de esa manera? Sin embargo, servimos y obedecemos a Cristo porque lo amamos. Así como en la tierra Él obedeció al Padre porque lo amaba. Cristo fue obediente al Padre en todo porque amaba al Padre. Nosotros obedecemos a Cristo porque amamos a Cristo. En el tema que estaban estudiando las damas ayer, mi esposa antes de entrar a la clase me mostró un párrafo donde enseñaba que un padre que ama a Cristo va a desear que sus hijos amen también a Cristo. Esa es la verdad de un padre que realmente ama a Cristo. ¿Cuál? Que ese padre o madre que ama a Cristo va a desear que su hijo ame a Cristo también. Pero no es un simple deseo. Ah, sí, yo también lo deseo, sí. No. Es un deseo que te lleva a la acción de hacer todo lo que esté a tu alcance para que tu hijo ame a Cristo. Y hacerlo todos los días de tu vida, sin descanso y sin renunciar jamás. Rendirse nunca. Retroceder jamás.
Ese tiene que ser nuestro lema en la vida cristiana, como esposos, como padres, para la gloria y la honra del Señor. Ser afligidos por causa de la justicia es estar en la fila de los profetas fieles que fueron afligidos por causa de la justicia. ¿Usted sabe cómo murió Isaías? Lo cortaron a la mitad. Tuvo un llamado glorioso. Isaías capítulo 6. Qué manera tan gloriosa de Dios llamarlo. Dios se manifestó a Isaías y la santidad gloriosa de Dios era tan refulgente que Isaías tuvo miedo y dijo: soy muerto porque soy un hombre impío que habita en un pueblo también de labios impíos. Cuando él vio la santidad de Dios en el templo, lo que saltó a la vista para él fue su propia inmundicia, su propio pecado y el pecado del pueblo al que él pertenecía. Y entonces Dios trató con él para que no muriera y para que escuchara lo que tenía que decirle, y Dios lo usó poderosamente. Fue un llamado impresionante el de Isaías. Cualquiera diría: bueno, si Dios lo llamó de esa manera, su vida tuvo que haber estado colmada de bienes y sin ningún tipo de problemas, y al final tener un final feliz. No, no fue así. Isaías fue rechazado, fue acusado, fue maldecido en muchas oportunidades, porque la nación a la que le predicó amó más su pecado y odió a Dios. Y por causa de que odian a Dios, odiaron al mensajero de Dios, en este caso Isaías. Y al final, su cuerpo fue picado por la mitad. Y así muchos profetas fueron perseguidos, fueron torturados y fueron martirizados por anunciar la verdad. Así que cuando nosotros somos perseguidos por anunciar la verdad, entonces debemos sentirnos privilegiados porque estamos en la fila de los santos profetas que fueron fieles a Dios y fueron perseguidos. Cuando padecemos por causa de Cristo, sabemos más allá de toda duda que nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso el mundo nos persigue, porque estamos experimentando la misma reacción de parte del mundo que los profetas experimentaron en su momento, debido a nuestra fidelidad. Cuando sufrimos por nuestro Señor, cuando sufrimos por nuestro Rey, nos unimos a todos los héroes de la fe que son mencionados allá en la epístola a los Hebreos, Hebreos 11, 36 al 38. Si es tan amable, por favor, note Hebreos 11, 36 al 38. Mire cómo dice. Hebreos 11, 36 al 38, dice: otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Esa parte, no recibieron la promesa, es que ellos en el Antiguo Testamento, las personas eran salvas por poner su fe en la promesa de un Mesías Salvador. Ellos no vieron eso, no lo vieron, pero fueron salvos por la fe en esa promesa que ellos nunca vieron. Por eso dice: no recibieron la promesa, porque Cristo no fue crucificado mientras ellos estaban aquí en la tierra. Versículo 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Cuál es ese mejor? Que nosotros no vemos. Nuestra fe no está enfocada en una promesa futura, sino en una promesa cumplida. Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es un hecho histórico. Resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todas las cosas fueron puestas por debajo de sus pies. Nosotros hemos recibido esa promesa. La fe de los santos del Antiguo Testamento miraba con anticipación la salvación prometida, mientras que la fe de aquellos que vinieron después de Cristo hace una mirada más bien retrospectiva al pasado, al cumplimiento perfecto de esa promesa que ellos tenían. Dios prometió un Salvador y envió al Salvador. Ambos grupos, los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por una fe genuina, ellos son salvos debido a ese sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestras transgresiones. ¿Lo ve? Hermanos, nuestra seguridad de la salvación no debe venir de haber hecho una oración en algún momento en el pasado.
Eso es una falsa seguridad de salvación. ¿Por qué eres salvo? Y algunos dicen, bueno, yo soy salvo porque yo tomé en el pasado, pasé al frente y oré la oración del pecador y por eso sé que soy salvo. No, nuestra garantía de que la decisión por Cristo fue verdadera se halla en la justicia que resulta en sufrimiento por la causa de Cristo. Cuando somos perseguidos y aún así nos mantenemos fieles al Señor, esa es la garantía de que realmente somos salvos. Observe las mismas palabras de Jesucristo sobre simples profesiones de fe sin una vida justa que la acompañe. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Si es tan amable, ubíquese allí, por favor. Dice la Escritura, el Señor Jesús hablando, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Ve? Le llamaban Señor, pero realmente no vivieron la justicia de Cristo. La fe que dice mucho pero no hace es una fe hipócrita, porque no da fruto. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras son meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Las obras no nos pueden salvar, pero las obras son la evidencia de que fuimos salvados. La fe verdadera transforma nuestra vida para que vivamos para la gloria y la honra de Cristo. La fe verdadera es inquebrantable. El mundo con sus amenazas, con la persecución, con la tortura, con la muerte, no puede fracturar la fe verdadera. La fe, cuando es real, cuando es auténtica, cuando es verdadera, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, en lugar de quebrarse, se hace más fuerte, crece, se afirma. Esa es la característica de la fe verdadera. Nos hace permanecer, nos hace perseverar y manifiesta las obras que son para la gloria y la honra de Cristo. Juan Crisóstomo, mucha atención aquí por favor, Juan Crisóstomo fue un líder de la iglesia del siglo IV. Cada vez que predicaba, confrontaba el pecado sin temor. Los poderosos y religiosos de la época se sintieron ofendidos por su mensaje. Cuando fue citado ante el emperador, amenazaron a Juan Crisóstomo con el destierro si no cesaba su inflexible predicación. Su respuesta ante esa amenaza fue la siguiente, escuche. Señor, tú no puedes desterrarme, dijo Juan Crisóstomo, porque el mundo es la casa de mi Padre. Es decir, donde quiera que lo envíen, ahí está Dios. No pueden desterrarlo de Dios, no pueden desterrarlo de Cristo. Eso es lo que él quería decir. Bueno, como respondió eso, entonces le dijeron, te mataré entonces. De esa manera lo amenazó el emperador. Pero Juan Crisóstomo le dijo, no puedes hacerlo porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por supuesto, físicamente podían matarlo, como habían hecho con muchos cristianos, pero el asunto es que Jesucristo dijo que aquel que muere en Cristo realmente ha pasado de muerte a vida. Esa vida que es en Cristo nadie te la puede arrebatar. Y esa fue la respuesta que él dio aquí. Entonces, como respondió eso, le dijeron, tus bienes serán confiscados. Esa fue la siguiente amenaza. Entonces Juan Crisóstomo respondió, Señor, eso tampoco es posible. Mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar y robarlos. Todas sus verdaderas riquezas eran riquezas en el reino de los cielos. Esa fue su respuesta. Como él respondió eso, la siguiente amenaza fue, te sacaré de entre los hombres y no te quedarán amigos. Esa fue la última y desesperada advertencia que le estaban haciendo. Él dijo, eso tampoco puedes hacerlo,
Porque tengo un amigo que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Es el Señor Jesucristo. Nunca te va a dejar, no importa lo que el mundo haga. ¿Qué pasó con Juan Crisóstomo? Bueno, él fue desterrado. Primero fue enviado a Armenia y luego mucho más lejos, por allá por el Mar Negro, a donde nunca llegó, porque en el camino, cuenta la historia, él murió, pero su destierro y su muerte no hicieron que él negara su fe en el Señor, ni le robaron el gozo, ni la paz que es en Cristo. ¿Cuáles son las cosas que tú valoras más? Si las cosas que tú valoras más son de este mundo, un día las vas a perder. Un día las vas a perder. En cambio, las cosas que tienes en Cristo, nadie te las podrá quitar jamás. Vive por ellas. Vive por ellas. Amados hermanos, hoy nosotros concluimos con nuestro estudio de las bienaventuranzas. ¿Cuál es el aprendizaje que esto nos deja? Es importante que recordemos que estas no son condiciones que el Señor Jesucristo está poniéndonos para la salvación, sino más bien son bendiciones enormes que son causadas por una relación íntima, una relación que es real con nuestro Padre Celestial. Si tú eres un hijo de Dios, eres heredero de todas las bienaventuranzas que nosotros aquí hemos estudiado. Los creyentes, que son aquellos que anticipan el reino, ellos no temen sufrir persecución, odio, cualquier tipo de flagelo, no le tienen temor a esas cosas, porque ellos saben que son herederos de cosas mejores, eternas, infinitas, abundantes. Amén. Así que, amada iglesia, seamos fieles al Señor Jesucristo. Vivamos para su gloria y para su honra. Cada domingo venimos a la iglesia, estamos aquí, nos congregamos y adoramos. Tratamos de ser bíblicos en nuestra adoración. Entendemos que el centro del culto cristiano no somos nosotros, es Cristo y es Él quien debe ser exaltado. Escuchamos una predicación para que nuestras almas sean alimentadas y nos fortalezcamos espiritualmente, pero si cruzamos esa puerta y cuando volvemos a todas nuestras actividades a lo largo de la semana empezamos a vivir como el mundo, la evidencia que estamos dando es que no hemos nacido de nuevo, es que no hemos creído realmente en el Señor. Un verdadero cristiano está comprometido con Cristo a vivir en santidad y no va a negociar sus principios cristianos por nada del mundo. No importan las consecuencias que puedan venir, las enfrentará porque Cristo para él es lo más valioso y es lo primero y es a quien más ama. Amén. ¿Amas a Cristo realmente? Pues tu vida debe poner eso en evidencia. Amén. Le invito a vivir para Cristo, para su gloria y para su honra. Si eso no es así, corríjalo, corrija su vida, evalúese a la luz de estas verdades y viva la vida cristiana como debe ser, glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, Jesucristo. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.